el capítulo número 7. Capítulo número 7 de Primera de Corintios. Puestos de pie todos, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Lo tienen todos ya? Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Voy a leer el capítulo número 7 de Primera de Corintios. Y también vamos a leer después Segunda de Pedro. Segunda de Pedro está al final de la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo número 2, y Primera de Corintios, capítulo número 7. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo número 7. El versículo que leemos es el versículo número 32. 7:32 dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Una vez más, ¿lo pueden decir conmigo? Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Amén. Ahora el capítulo número 2 de Segunda de Pedro. Versículo número 9, Segunda de Pedro, capítulo número 2, verso 9. Dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Una vez más, verso 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Dice el versículo número 12: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, y ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición.
Versículo número 19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Tengan la bondad de sentarse. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder adorarte este día, Señor, y gracias por permitirnos estos momentos de meditación de tu santa palabra. Habla nuestros corazones, Señor, habla nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret, para gloria de tu nombre, oh Dios. Digan amén. Esta tarde, hermanos y hermanas, hemos leído solamente 2 porciones de la Biblia que, si se dieron cuenta, nos hablan sobre uno de las situaciones que generalmente nosotros habremos de enfrentar en la vida, que está relacionado con, como dice en la Biblia, en algunos de los versículos que leímos, en el versículo número 4, en el versículo número 10 del capítulo número 2, que dice: siguiendo la carne. Habla sobre precisamente algunas de las, diría yo, no solamente desviaciones y de las propuestas que el mundo y los hombres dan en relación a la práctica de las pasiones, de los deseos de la carne. Y en realidad la palabra de Dios nos enseña a nosotros principalmente cómo nosotros debemos de manejar todas esas situaciones que sin duda alguna van a llegar, y que no solamente llegan desde cierta edad, desde quizás 8, 9, 10, 11 años, y pareciera que nunca terminan. Situaciones de pasiones, de deseos carnales, pareciera que estarán presentes en la vida del joven, en la vida del adolescente, en la vida del adulto. Y la Biblia nos enseña aquí cómo manejar esas situaciones, que eso es lo interesante de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene para nosotros enseñanzas en relación no solamente a la vida espiritual directamente, cómo conectarnos con Dios, sino que también tiene enseñanzas en relación a la vida material, a la vida física, a los deseos, a los sentimientos y todas las cosas que rodean la vida humana. La palabra de Dios es sabia, la palabra de Dios es instrucción para nosotros. Y la palabra de Dios principalmente lo que persigue es nuestra estabilidad y nuestra victoria. Quisiera hacerles unas preguntas antes de iniciar. Saben ustedes que hay personas que aquí tal vez en el país no, pero ustedes saben que hay personas que están presas, que hay cárceles. ¿Saben ustedes que hay cárceles? ¿Sí saben? ¿Cuántos ya han estado presos alguna vez? Nadie. Ya mi hermano allá ha estado preso. Gracias, hermano, también. Es decir, que hay cárceles en donde ¿qué es lo que hacen en las cárceles? En donde lo que hay en las cárceles es como pagar una pena por haber cometido una falta, un error. Sin embargo, no solamente en las cárceles se pagan los errores, sino que hay quienes andan caminando en la calle y están pagando una serie de errores, y principalmente aquellos errores que están relacionados no a haber robado, no a haber matado a alguien, sino que asuntos de haber dejado sin control sus apetitos de la carne. Los apetitos de la carne no solamente son comer, no solamente son posiblemente dormir, sino que principalmente los apetitos de la carne, y que pudieran ser, diría yo, más pagados, o que se pagan de una manera más fuerte en toda la vida, son aquellos deseos sexuales
que no tienen remedio, que no tienen más bien freno, que no tienen manera de ser conducidos, y que posteriormente, al haberlos ejecutado, nosotros sufrimos consecuencias, no necesariamente dentro de una cárcel, aunque hay algunos que sí. Por ejemplo, una persona que tuvo muchos deseos sexuales y en un camino oscuro encontró una mujer, la viola, entonces inmediatamente es el denunciado y lo llevan a la cárcel. Si era menor, entonces con mayor razón lo llevan. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros vivimos en este mundo y nosotros nunca llegamos quizás a estar en una cárcel por ninguna otra razón o por razones de peso, pero llegamos a tener una persecución en el alma y en la vida a causa de no haber tenido una regulación en las actividades puramente de la carne. Aquí lo que dice en el versículo que leímos, el versículo número 10, dice siguiendo la carne. Siguiendo la carne. La carne en el sentido como la Biblia lo muestra en el sentido de ese deseo que tarde o temprano llega al joven para cometer algún tipo de actividad sexual, sea fornicación, sea masturbación o sea adulterio. Todas esas cosas en la vida van a llegar, o algunos que son raros, que les empieza a tener deseos sexuales y lo confunden, mujer con mujer o joven con joven. Pero todo eso, aunque pareciera, hermanos, aunque pareciera a veces darle risa a uno, pero eso es el descontrol de la carne, puede llevar, bueno, ustedes ya han oído eso del SIDA, ¿no? Eso es una persecución de salud, de enfermedad, que aunque uno no para en una cárcel, la marca de haber descontrolado en los asuntos de la carne lo puede llevar a uno a la enfermedad y luego llevarlo a la muerte y ser una desgracia para toda su familia y ser una desgracia para todo el mundo. Es decir, que el no control de las pasiones que combaten en nosotros nos pueden llevar a tener una vida adulta arruinada. Hay personas que, por ejemplo, no han tenido control de su vida sexual y entonces hoy día, no sé si ustedes conocen a su papá o conocen a su mamá, pero hay quienes no lo conocen a su padre. Y hay quienes tuvieron 10 hijos en la casa y 10 afuera. Hay quienes tuvieron 10 hijos adentro y 10 afuera. Los conozco, yo conozco gente así. Sin embargo, todo eso lo que trae es una persecución al corazón, a la vida del hombre y una inestabilidad en todos los órdenes de la vida. Es aquí donde la palabra de Dios pretende regular. Digan regular. Regular, porque la palabra de Dios no dice, bueno, los que tienen esos deseos, entonces hay que matarlos. La Biblia no dice eso. Pero si somos temerosos de Dios, si somos hijos de Dios, entonces debemos de entender de que el caminar de los hijos de Dios debe de ser un caminar que agrade a Dios y que evite las consecuencias de una vida desordenada en donde no se tuvo una sabia regulación de las actividades sexuales. Yo lamento, por ejemplo, esta tarde que no estén aquí con nosotros para dar testimonio algunas jovencitas de aquí de la iglesia que salieron embarazadas. Aquí en la iglesia misma han habido jóvenes que han embarazado algunas jóvenes. Sería muy bueno que ellas estuvieran aquí para dar testimonio y que dijeran cómo la están pasando hoy por no haberse controlado sus apetitos sexuales. Y que ellas dijeran, pero ¿saben qué es lo que pasa? Que ellas ya no vienen a la iglesia porque primero algunas de ellas tienen vergüenza de enfrentar que su cristianismo era un cristianismo tan superficial y que ahora están pagando las consecuencias de haber cedido a los deseos de la carne. Ahora, les voy a decir algo, ninguno de los que estamos aquí está libre de ceder en algún momento a los deseos de la carne, ninguno. No importa, estos jovencitos que están aquí, ellos pueden empezar con la masturbación. Algunos pues se hacen adictos a la masturbación. Puede ser que lleguen algunos momentos, empiezan en la escuela a darles una revista en donde hay unas personas desnudas, o las jovencitas empiezan a tener algún tipo de conexión con revistas y empiezan a masturbarse igual que lo haría un adulto. Ahora, el problema de esto no es que esas pasiones estén en nosotros, porque Dios lo hizo. Eso no es el problema. El problema es no saberlas regular. Ese es el problema.
Es decir, que podríamos nosotros vernos arrastrados. Y como dije, a una paternidad irresponsable. Por ejemplo, conozco un joven que tiene 17 años y que venía aquí a la iglesia, 17 años, y ya tiene 3 hijos. Ustedes tal vez lo conocen, algunos de ustedes lo conocieron. Tiene 3 hijos y es 17 años, o tenía 16 años, cuando entonces abusó de una hermana, abusó de otra y abusó de otra. Los 3 hijos son de diferente mujer o de diferente joven. Ahora díganme ustedes, ¿cómo están esas jóvenes? ¿Cómo están esas jóvenes? ¿O qué calvario, o qué crisis, o qué situación tuvieron que ellas que enfrentar? Primero, la vergüenza. Segundo, después de la vergüenza, tienen que enfrentar la maternidad prematura, o sea, antes de tiempo. Todas las cosas que se hacen antes de tiempo tienen sus consecuencias dolorosas para la vida del hombre. Uno debe de adaptarse al momento que vive. Ustedes jóvenes, no se vayan de boca, no se adelanten. Ustedes no tienen necesidad de adelantarse en lo sexual, ni adelantarse en ninguna otra cosa. ¿Saben por qué? Ahora, miren, ¿quién tiene 17 años? Joven, ¿quién de ustedes tiene 17 años? Supóngase que mi hermano aquí tiene 17 años. Hermano, ¿tienes 3 hijos ya? No, bueno. Pero la pregunta es, ¿qué haría él con 3 hijos ahorita? Ni siquiera a los 17 años algunos se graduaron ya de bachilleres. A los 17 algunos se graduaron de bachilleres. Pero ¿qué va a hacer uno de 16 años siendo padre de 3 niños? ¿Cómo los va a sostener? ¿Qué ejemplo les va a dar? ¿Cómo los va a cuidar? Y más que nunca se casó con esas jóvenes, sino que solamente cometieron fornicación, sea en un motel, o sea en un closet, o sea en la calle, en un callejón oscuro. Y solamente por saciar un deseo, un momento, un deseo que ardía en ellos, y sencillamente quisieron cometer el pecado en lugar de esperar el momento de Dios. Ahora, ustedes, jóvenes, tarde o temprano van a enfrentar esta situación. Algunas que parecen que no hacen nada podrían ser las más peligrosas. Sí, porque algunas mujercitas son así como peligrosas. Y estos jóvenes, que uno los mira así menos tranquilos, hermano, puede hacer que se desborde tanto su pasión que llegue un momento en que ellos no pueden controlar la situación y posteriormente se verán en una situación de dolor. ¿Saben de este joven que estoy mencionando, de 16 años? Yo oí por ahí que el abuelo de las muchachas lo quería mandar a matar, por supuesto, y que el papá estaba aterrorizado, y luego el otro, es decir, que todo se le complicó para él, su vida, su futuro. Siendo un joven estaba yo complicado como que era una vieja de 60. Nosotros no podemos, hermanos jóvenes, dejar la regulación de la vida carnal. Nosotros tenemos que aprender a regularla. Ahora, lo que la palabra de Dios nos enseña, principalmente la palabra de Dios nos enseña, ya no lo ponga, hermano, ahí ya ponga eso para mientras. Lo que nos enseña la palabra de Dios es precisamente eso. Y la primera frase que leímos, óigame bien, pongan atención que esto es muy importante. ¿Alguna de ustedes ya tiene hijos? Bueno, podría ser que anden coqueteando tanto que les va a salir un hombre y las va a forzar. Pero todas esas cosas son las regulaciones que deben de tener. Por eso es que la Biblia enseña que la joven no debe de ser, óigame bien aquí al frente, no debe de tener escotes, ni subirse tanto la falda, ni todo eso. Por eso no lo debe de hacer. Porque ella está provocando a los demás. Y un hijo del diablo que no va a atinar, cuando usted pase ahí, que su falda toda apretada, se la va a agarrar y la va a violar. Y usted va a tener la culpa por haber tentado al diablo y no haber sabido regular sus deseos. Ahora, la idea es que tanto los jóvenes, las mujeres como los hombres deben de saber controlar su situación. Nosotros somos cristianos, digan amén. Nosotros somos cristianos.
Sin embargo, cristianos, pero muy vivos. Porque el ser cristiano no anula la sexualidad. Pero el ser cristiano, entonces somos llamados a regular eso, para que nosotros no tengamos las consecuencias que el libro de Dios habla en relación a aquellos que sin control de la carne van en este mundo hasta que Dios ejecuta algún juicio sobre ellos. Lo que leímos nosotros del apóstol Pablo en el capítulo número 7 dice, ¿qué es lo que dice sin leerlo? ¿Qué es lo que dice? Quisiera, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan del versículo que leímos? Sí, quisiera que no tuvieran congojas. Acongojarse es afligirse. Pero eso es, a eso lleva. Por ejemplo, supóngase, óigame bien aquí al frente. Supóngase que una de ustedes jovencitas, 17, 15, 16, 17 años, usted se va con un joven, le acepta ser novio, y usted acepta ser novio de ella, que no debían haber aceptado, porque de 14, 15, 16, 17 años no es conveniente ser novia de nadie. Sin embargo, si usted acepta ser novia de 15, 16, 17, 18 años, y usted queda en un momento de pasión, es decir, empiezan a besarse y a besarse y a besarse, y como los dos son como cachorros nuevos que no saben a dónde van, no pueden meter freno, entonces se dejan ir. Y supóngase usted jovencita, así como está, que es hija de mami, que llega, hola mami, ya vine, y resulta que usted ahora ya no es la mami, porque ahora ya tiene su panza de un mes. Empieza la vergüenza, el dolor. Usted ya tiene que empezar a meter la panza, y algunas se la amarran unas sus 2 meses y medio, 2 meses, y hacen una faja para llegar todavía pareciendo que no ha pasado nada. Pero no es que no haya pasado nada, ya son mujeres y ya tuvieron esa situación, pero ahora viene la vergüenza de ello. Y eso es lo que Pablo dice. Yo no quisiera que ustedes estuvieran congojas. Yo no quisiera que ustedes estuvieran congojas. Yo no quisiera que ustedes entraran a ese nivel de vivir una vida de sufrimiento. Hay quienes tienen 14, 15 años y la vida los ha tratado tan duro en otros aspectos, y además de la vida sexual. Y hermanos, ellos han vivido toda su vida en 20 años. Ya se podían morir a los 20 porque ya fueron madres, ya fueron esposas, ya fueron amantes, ya fueron prostitutas que alguien les pagó, ya fueron todo. Ya se pueden morir porque no valen para nada. Pero ustedes son princesas de Dios y son príncipes de Dios. Deben de cuidarse, deben de ser celosos, deben de mantenerse en pureza para la gloria de Dios. Ahora, todos estamos en la mira del diablo, y todos somos propensos a aceptar alguna situación carnal. Ahora, nosotros vivimos en un mundo, hermanos, ustedes ya lo saben, en donde la televisión hoy es terrible, ¿no? Luego el cine. ¿Cuántos van al cine todavía? Gracias, hermanos. Aunque no levanten la mano, ya sé que van. ¿A qué van a alimentarse? Esa cosa de allá adentro. Allá adentro hay como un motor apagado, medio apagado, está medio arrancado y medio apagado. Y uno le echa gasolina, esa cosa arranca con todo. Entonces, si ustedes van al cine y ven una escena de amor, una escena igual en la televisión, y ustedes se quedan viendo, empiezan a respirar más profundo, porque el animal que tienen adentro se les empieza a despertar. Ahora, los adultos que están aquí, ellos se quedan serios, pero son iguales que ustedes. Es decir, amén, que Dios nos ayude, es verdad. Pero todos somos iguales y todos somos propensos a ese mismo estímulo. Entonces, ¿cuál es la manera? Si Pablo dice, no quiero que estén acongojados, entonces uno debe de ser sabio. Uno debe de ser sabio y no ceder y no tener actividades que más tarde lo lleven, hermanos, a pagar el precio. Por ejemplo, hay casos en la Biblia tremendos, pero uno de los clásicos de la Biblia en donde no se cuidó es uno que se llama Sansón. ¿Han oído de Sansón? Bueno, Sansón nunca se cuidó. Sansón le gustaban tanto las mujeres que miraba a uno y decía, papi, aquella quiero.
Mami, yo quiero aquella que vaya. Es decir, que él no se cuidaba, él andaba buscando una otra, y es natural, él andaba en su carne. Así como ustedes al salir de aquí, o al estar aquí, ustedes están en la carne y sienten, piensan, desean. Y entonces al salir puede haber una invasión para que ustedes codicien extremadamente una situación. Y es ahí donde Sansón, ¿quién sabe cómo terminó Sansón? Rápido. ¿Cómo terminó Sansón, hermana? Bueno, sin fuerza, exacto, sin fuerza. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo terminó Sansón? Ciego, ciego. Ahora, ¿por qué? Y luego, ¿cómo terminó después de ciego? Muerto, suicidado. Él se suicidó. Eso quiere decir que todas las presiones que Sansón sufría, las sufría a causa de haber descuidado su vida espiritual y su vida física. Sansón nunca se cuidó de, hermano, de las mujeres, nunca se cuidó. Sansón, ¿cómo? Tampoco, en algunos de los casos, las mujeres se cuidaron de los hombres. Nunca supieron regular. Óigame bien aquí al frente, porque usted va a pasar esas situaciones. Y como dijo Pablo, yo quisiera evitarle las congojas. Les voy a contar un testimonio. Óigame bien, pues, traten de poner atención aquí al frente. Un día vino una persona y me dijo que si yo podía orar por él. Y le dije, ¿qué tiene usted para orar por usted? Y me dijo que él no podía dejar de masturbarse. Se masturbaba a cada momento. Entonces lo llevé debajo de la plataforma, en otra plataforma más alta, y empecé a orar por él. Cuando empecé a orar por él, la mano se le empezó a volver para atrás y empezó a moverse. Estaba totalmente poseído por demonios. Nunca se había podido regular. Cuando nosotros leemos a Pablo, que Pablo quiere que nos evitemos congojas, es que nosotros sepamos regular nuestras actividades carnales. Porque hay una fuerza diabólica que lo que quiere llevarlo a uno es cautivo y a la culpabilidad. ¿Cómo va a ser uno padre de 3 afuera, 4 por allá, 5 por allá? Y luego ya violé a esta, voy a violar a aquella. ¿Cómo va a ser eso? No se puede, porque la vida nuestra se carga y golpea y ofende a Dios. Y luego nosotros no podemos estar delante de Dios, porque nosotros mismos nos sentimos culpables de todo lo que nosotros hemos hecho. Y eso es lo que Pablo dice: yo quisiera evitarles a ustedes las congojas. Entonces regúlense. En lugar de ir al cine, mejor vayan a un campo, vayan a jugar algo. En lugar de ir a encerrarse en la casa a ver televisión, mejor lean la Biblia, salgan con algún hermano, vénganse a la iglesia o vayan a evangelizar. Porque si no, uno, hermanos, les voy a decir, ¿cómo es que dice la escritura? Dice, andará el hombre, como dice, si ¿quién se recuerda de ese proverbio? Pero andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen. Es una pregunta. ¿Puede alguien andar sobre el fuego sin que sus pies se quemen? ¿Creen ustedes que se puede? Díganlo, ¿se puede o no se puede? No, se va a quemar. Entonces, si nosotros abrimos la puerta a todas esas actividades, por ejemplo, como en la escuela es tremendo, en el colegio, en la universidad es tremendo. Mira, salgamos con aquellas, conseguí 2 para 2, vamos, venite, que no sé qué, vamos, mira que conseguí tal cosa, mira esta revista, qué tremenda, mira, te conseguí este disco, mira este video, mira hasta aquí. Entonces uno le están alimentando el diablo para que uno descontrole el área sexual. Porque sabe que el día que nosotros no tenemos control sobre el área sexual, el diablo nos va a destruir. Nos va a destruir. Y aunque uno parezca el muy tipo, uno dice, a mí qué, que no sé qué y todo. Tarde o temprano las vas a pagar, hermano. Sí, las vas a pagar. Esos muy machitos que tienen una, que tienen otra, o que violan a una, o que usted los ve felices, no son felices. Un día la van a pagar. Una persona que desarrolla una actividad que no es propia en la vida carnal y que da rienda suelta a su pasión, un día la va a pagar. Y si no la paga en la cárcel, porque nunca lo agarraron, va a pagarlo él mismo en su diario vivir.
Porque nunca va a ser feliz. Nunca. Todo el tiempo va a tener en la mente todo lo sucio y todo lo bajo que ha sido. ¿Ustedes creen que son felices las prostitutas de las esquinas? ¿Ustedes creen que son felices los homosexuales, esos que se visten de mujer? ¿Ustedes creen que son felices esas mujeres que hoy en la noche salen con uno y mañana salen con otro? Y que mañana salen con otro y que están ahí coqueteando. ¿Creen que son felices? ¡No! ¿Por qué no? Porque han faltado a una regulación de lo que propiamente Dios ha señalado, que no solamente es ofensivo a Dios, sino que también es nocivo, malo para el mismo joven o para el mismo hombre. Voy a terminar con esto. La Biblia señala que Sansón perdió su fuerza, perdió sus ojos y perdió la vida. La Biblia habla que también Sodoma y Gomorra, principalmente Sodoma y Gomorra, fueron quemados. ¿Saben por qué a los gays o a los maricones o a los homosexuales les dicen sodomitas? Es por eso. Porque en Sodoma había eso. Hace muchos años. Es decir, que había confusión de sexo y habían perdido la identidad. Oiga, viene aquí al frente. Por eso es que aunque uno sea jovencito debe empezar a cuidarse. Hay personas, les voy a decir, hay personas que yo he oído que tienen todavía recuerdos porque el papá los violó o porque el tío las violó cuando tenían 6, 7 años y todavía se sienten sucias y se sienten culpables de todo eso. Personas que tuvieron actividades impropias, irregulares, no supieron regular su vida sexual, hoy día son culpables y se sienten miserables a causa de lo que ellos han vivido. Ahora, el fin de todo esto, la Biblia señala que no solamente Sodoma y Gomorra fueron quemados, sino que también Dios hará juicio sobre todos aquellos que no tuvieron una regulación en su propia carne. ¿Qué haremos con esta dinamita que andamos nosotros? ¿Ustedes saben cómo nos parecemos? De esos camiones que dicen eso. Cada uno de nosotros es un gran tráiler Shell. No se acerque ni fume porque va a explotar esto. Así somos nosotros. En la carne. No puede llegar alguien que huela bien porque ya lo duermen a uno, hermano. No puede llegar una que sea más o menos regular o un joven o una, porque ya lo atonta uno. Pero es porque nosotros tenemos combustible suficiente y somos altamente inflamables. Igual que esos camiones, dice inflamable, no fume, no encienda ningún fósforo. ¿Y por qué es que no quieren que uno fume acerca de los camiones o no encienda un fósforo? ¿Por qué creen ustedes? Porque va a explotar, hermano. Entonces la regulación es necesaria porque usted va a explotar. Hay gente que no parece así, dice, no, si bien calmado el hermano, no, ay Dios. Pero sáquele la carne y él se va a tirar encima. Parecía que era calmado, pero a la hora de provocarle o sacarle los instintos, no hay uno que sea calmado, a menos que sea raro. Pero nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, nosotros somos llamados a regular. Y aquí voy a terminar, hermanitos, ya. Pero les voy a decir esto, finalmente. ¿Qué vamos a hacer para poder regular esto? Es lo que ya traté de decirles. Primero, Pablo quiere que nos evitemos esos. Segundo, hay consecuencias para aquel que no regula su actividad física. Hay consecuencias. En la cárcel o viviendo diariamente con una carga moral horrible sobre su vida. Esas son las consecuencias. ¿Están oyendo, verdad? Va pues. Finalmente, ¿cómo vamos a hacerlo? Entonces es aquí donde, hermanos, involúcrense en la iglesia a trabajar. Cuando venga toda esa presión, busquen otra cosa que hacer.
temer a Dios, honrar a Dios. Y yo diría, hasta a cualquier tipo de actividad, antes que llegue el momento en que ustedes se tengan que casar. Ninguna de ustedes, se los pido, y oigan el día que se los estoy pidiendo. ¿Qué fecha es hoy? 21 de marzo. Oigan bien, pues 21 de marzo del 2008. Hay algunas de las que están aquí que un mes más les doy y van a estar preñadas. Un mes más. Oigan bien lo que les estoy diciendo. Y les voy a decir otra. Jóvenes que están aquí, que ya están masturbándose a diario y que están buscando prostitutas y todo eso, óiganlo bien, van a parar mal si no toman una regulación en su vida. Porque tarde o temprano toda esa situación asalta la vida y daña la vida y arruina la vida, y ustedes no pueden ceder a ello. Nosotros tememos a Dios y amamos a Dios y no queremos tener consecuencias, como Pablo dijo. Quisiera evitaros las congojas. Y quisieran, ya cuando se habla de Pedro, el juicio de Dios, quisiera evitárselos. Entonces, hermanos, aunque se estén quemando, mejor llamen a alguien, hermano, ayúdame, mira, vení, por favor, hagamos algo, cantemos, adoremos, vayamos a evangelizar o a hacer un deporte, algo, pero sálganse de la trampa del diablo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque estos ofrecimientos así, estos ofrecimientos sexuales son como algo dulce. ¿Querés un dulce? Sí, solo se lo come y después se desaparece. Y ya después queda la realidad de lo que fue la vida que no debió haberse metido. Es decir, que uno por un momentito sacrifica todo. Por un momentito sacrifica todo. Lástima, como les digo, que hubieran aquí estas hermanitas que por gusto pasaron todas las pruebas, porque ellas debían de estar aquí testificando. O estos jóvenes que les digo, sino que se desaparecen. Ellos debían de venir y decir, hermanas, díganles a todos cómo le va la vida. Pregunten. O al papá, llamemos a uno de los papás que venga. Pues a mí me está llevando el diablo porque ahora tengo que mantener a esta, al marido que no trabaja ni hace nada, y al niñito que ya viene. Es decir, que a todos fregaron por un momento de placer. Por un momento de placer amargaron toda su vida. Por favor, jovencitas que ya están entrando a los 15, 16, 17, 18, 19, cuídense. Y no acepten de novio a nadie hasta que no les proponga matrimonio. Y que no tenga la capacidad de sostenerlas materialmente, no se vayan con nadie. Debe de ser una situación que se sepa regular. Y esto se lo digo igual que el apóstol Pablo. Aunque yo a Pablo no le llego ni a los caites. Sin embargo, solo les digo que se cuiden. Porque van a pasarla mejor si saben regular las pasiones que combaten dentro de su vida. Hay muchísimo en que involucrarnos en la obra y en la iglesia, refugiándonos en Cristo, refugiándonos en el Espíritu Santo, viviendo en Él y activando de una u otra manera para no vernos involucrados. Nunca se desesperen que Dios les va a llevar la persona adecuada, sea hombre o sea mujer, les va a llevar la persona adecuada para que ustedes tengan una vida feliz y una vida honrosa. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros lo sepamos honrar. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas ya de tipo ese, que ya están algo desequilibrados, que ya solo salen y van viendo para todos lados, que ya están estorbados? Bueno, para eso hemos reunido este día, para orar, para que se les calmen. Vamos a dar a todos calmadol. Para que les baje la temperatura, hielo. Trajimos hielo. Bajarles a todos la temperatura, hielo.
para empezar una vida más tranquila. Y no se crean, ya les dije, última vez que les digo esto, no se crean. Decídela, oigan, ven aquí al frente, pongan atención pues. No se crea que una persona que tiene carita así como que no fui, no se le encienden los motores. ¡Ja! ¿Cómo que no? Se le van a encender. Sea el caso y el último que les digo, para ser exacto, fue el día sábado. Este sábado pasado, que me lo contaron. No fue sábado, miércoles pasado, miércoles pasado. Hace 2 días. Que el jovencito de la casa embarazó a la persona que les llega a ayudar en los trabajos de la casa. Y tuvo un hijo. Y ahora esa hija no la quiere reconocer ni el muchacho ni la familia del muchacho. Y ahora no le dan nada a la muchacha ni a la niña. Y todos felices. ¿Felices? No. Arruinaron todo. Por no saber regular su actividad carnal. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas en esa área y quisieran que oráramos por usted? Aquí todos, yo sería el primero que pasaría, me voy a bajar y me voy a poner aquí al frente, que Dios me ayude. Pero usted también ha de estar en esas condiciones. Pidámosle al Señor que nos ayude para que no tengamos nosotros que sufrir consecuencias que otros están padeciendo por no haber entendido el mensaje de Dios para sus vidas. Vamos a ponernos todos de pie, hermanos. Vamos a orar. Cierre sus ojos un momentito. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Porque tú, Señor, quieres evitarnos el sufrimiento, la tristeza. Te damos gracias porque tú nos adviertes a tiempo para que no caigamos en ese dolor y esa tristeza que otros han caído. Rogamos tu misericordia sobre cada uno de nosotros, sobre cada joven, sobre cada señorita. Ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quisiera, con sus ojos cerrados todos, si hay alguien que quisiera que oráramos por él porque quiere cambiar, hay alguien que quisiera venir aquí al frente, sea cristiano o no sea cristiano, pero quisiera, óigame bien, que quisiera que entendió lo que tratamos de decir esta tarde y que quiere pedirle al Señor que le ayude. ¿Habrá alguien que quiere pedirle al Señor que lo ayude? Porque no quiere verse sin fuerza, ciego o muerto, sino que quiere hallar el camino de una regulación. Honremos a Dios. ¿Habrá alguien que quiera que se ore por él o por ella? Venga aquí al frente, vamos a orar por usted. Dios lo va a ayudar. Jóvenes, vengan. Dios los va a ayudar. Vengan, sean valientes, mujeres, hombres, jovencitos, vengan, sean valientes. Salga de su lugar y diga: Señor, ayúdame. Vengan, hermanos, vengan, vamos a orar por usted. El Señor le va a fortalecer y le va a ayudar. ¿Quién más viene aquí al frente? Quiere que oremos. Señor, yo quiero cambiar. Yo quiero que me ayudes para regular esta actividad. Yo quiero que me ayudes para cambiar, Señor. Pasen esta. Yo voy a pedir que ustedes estén orando, jovencitos que están aquí, porque esto es muy importante para sus vidas, hermanos. Si ustedes abren y no se cuidan, no regulan su actividad, el diablo hará pedazos su vida.
Hay más personas que quieren venir aquí al frente. Yo voy a pedir que pasen aquí al frente. Quisiera invitarles que vengan. Nadie necesita fuerza. Todos están muy fuertes y están venciendo. ¿O hay alguien que necesite fuerza? Yo voy a invitar a aquellos que sienten que necesitan fuerza. Vengan, hermanos, jovencitas que necesitan fuerza, jóvenes que necesitan fuerza, que quieren que se ore por ellos. O quizás estás cediendo al pecado. Joven, quizás estás ya en prácticas que no debes. Lo vas a arruinar todo, hermano. Vas a arruinar tu vida, tu futuro. Deja el pecado. Déjalo. Déjalo. El pecado solo hunde, solo da vergüenza, solo mata, solo destruye. ¿Quién más quiere venir a sumarse a estos jóvenes que están aquí al frente? Venga, salga de su lugar, sea valiente. O si usted ya está practicando alguna cosa mala, venga y ya no vuelva a ceder más. Venga.